La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Mateo. Continuamos estudiando desde el capítulo 16 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Los fariseos piden una señal. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido, y por la mañana, con ese cielo rojo oscuro, hoy habrá tormenta. Ustedes, pues, conocen e interpretan los aspectos del cielo, y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús, pues, lo dejó y se marchó. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Por qué no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres? ¿Y cuánta canasta recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres. ¿Y cuántos cestos llenaron con los que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Respondieron: uno dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías o Jeremías o algunos de los profetas. Jesús le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaste en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús le ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías los
sumo sacerdote y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás. Tú me harías tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Quedará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no pasarán por la muerte sin antes haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y lo llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Su cara brillaba como el sol y su ropa se volvía blanca como la luz. Enseguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, levantaré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa lo cubrió con su sombra, y una voz que salía de las nubes dijo: Este es mi Hijo, el amado, este es mi elegido. Escúchenlo. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo llenos de miedo, pero Jesús se acercó, lo tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús le ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Los discípulos se preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley? Los discípulos les preguntaron: ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías ha de venir primero? Contestó Jesús: bien es cierto que Elías debe venir primero para reordenar todas las cosas, pero créanme, ya vino Elías y no lo reconocieron, sino que lo trataron como se le antojó, y así también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús se refería a Juan el Bautista. Cuando volvieron donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y se arrodilló ante él. Le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, que es epiléptico y su estado es lastimoso.
A menudo se nos cae al fuego y otras veces al agua. Lo he llevado a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Jesús respondió: ¡Qué generación tan incrédula y malvada! ¿Hasta cuándo estaré entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. Enseguida Jesús dio una orden al demonio que salió y desde ese momento el niño quedó sano. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado: ¿por qué nosotros no pudimos echar a ese demonio? Jesús le dijo: porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a ese cerro: quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonio solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, le dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y les matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Al volver a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto para el templo. Le preguntaron: ¿el maestro de ustedes no paga el impuesto? Pedro respondió: claro que sí, y se fue a casa. Cuando entraba, se anticipó Jesús y les dijo: dame tu parecer, Simón. ¿Quiénes son los que pagan impuesto o tributo a los reyes de la tierra? ¿Sus hijos o los que no son de la familia? Pedro contestó: los que no son de la familia. Y Jesús le dijo: entonces los hijos no pagan. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, vete a la playa y echa el anzuelo al primer pez que pesque, ábrele la boca y hallará en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero ay del que causa el escándalo. Si tu mano o tu pie te está haciendo caer, córtatelo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar en la vida sin una mano o sin un pie que ser echado al fuego eterno con las dos manos y los dos pies. Y si tu ojo te está haciendo caer, arráncalo y tíralo lejos, pues es mejor para ti entrar
tuerto en la vida que ser arrojado con los 2 ojos al fuego del infierno. Cuídense, no desprecien a ninguno de estos pequeños, pues yo se lo digo, sus ángeles en el cielo contemplan sin cesar la cara de mi Padre del cielo. ¿Qué pasará según ustedes si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía? ¿No dejaría las 99 en los cerros para ir a buscar la extraviada? Y si logra encontrarla, yo le aseguro que ésta le dará más alegría que las 99 que se extraviaron, que no se extraviaron. Pasa lo mismo donde el Padre de ustedes, el Padre del cielo, allá no quieren que se pierda ni tan solo uno de estos pequeñitos. Si tu hermano ha pecado, vete a hablar con él a sola para reprochárselo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma consigo 1 o 2 personas más, de modo que el caso se decida por la palabra de 2 o 3 testigos. Si se niega a escucharlo, informa a la asamblea. Si tampoco escucha a la iglesia, considéralo como un pagano o un publicano. Yo les digo, todo lo que aten en la tierra, lo mantendrán atado el cielo, y todo lo que desaten en la tierra, lo mantendrá desatado el cielo. Asimismo, yo le digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 77 veces. Aprendan algo sobre el reino de los cielos. Un rey había decidido arreglar cuenta con sus empleados, y para empezar le trajeron a unos que le debía 10,000 monedas de oro. Como el hombre no tenía con qué pagar, el rey ordenó que fuera vendido como esclavo junto con su mujer, sus hijos y todo cuanto poseía, para así recobrar algo. El empleado, pues, se arrojó a los pies del rey, suplicándole, dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. El rey se compadeció y lo dejó libre, mas todavía le perdonó la deuda. Pero apenas salió el empleado de la presencia del rey, se encontró con unos de sus compañeros que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y casi lo ahoga, gritándole: págame lo que me debe. El compañero se echó a sus pies y le rogaba: dame un poco de tiempo y yo te lo pagaré todo. Pero el otro no aceptó, sino que lo mandó a la cárcel hasta que le pagara toda la deuda. Los compañeros testigos de esta escena quedaron muy molestos y fueron a contárselo todo a su señor. Entonces el señor lo hizo llamar
y le dijo: siervo miserable, yo te perdoné toda la deuda cuando me lo suplicaste. ¿No te debía también tú tener compasión de tus compañeros como yo tuve compasión de ti? Y tanto se enojó el Señor que lo puso en manos de los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y Jesús añadió: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, a no ser que cada uno perdone de corazón a su hermano. Después de terminar este discurso, Jesús partió de Galilea y llegó a la frontera de Judea por la otra orilla del Jordán. También allí mucha gente vino a él y lo sanó. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta: ¿está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio lo hizo hombre y mujer y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán los dos una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó: Moisés vio lo terco que eran ustedes y por eso le permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo, el que se divorcia de su mujer fuera del caso de infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le dijeron: si esa es la condición del hombre que tiene mujer, es mejor no casarse. Jesús les contestó: no todos pueden captar lo que acaban de decir, sino aquellos que han recibido ese don. Hay hombres que han nacido incapacitados para el sexo. Hay otros incapacitados que fueron mutilados por los hombres. Hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Entiendan el que pueda. Entonces trajeron a Jesús algunos niños para que le impusiera las manos y rezara por ellos, pero los discípulos los recibían muy mal. Jesús les dijo: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Jesús le impuso las manos y continuó su camino. Un hombre joven se le acercó y le dijo: Maestro, ¿qué es lo bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús contestó: ¿por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. El joven dijo: ¿cuáles? Jesús respondió: no matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre y a la madre, y amar al prójimo como a sí mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, vende todo lo que posee y reparte el dinero entre los pobres.
para que tenga un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste porque era un gran terrateniente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: en verdad les digo, el que es rico entrará muy difícilmente en el reino de los cielos. Le aseguro, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los discípulos, al escucharlo, se quedaron asombrados. Dijeron: entonces, ¿quién puede salvarse? Fijando en ellos su mirada, Jesús les dijo: para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ya ves que nosotros los hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó: a ustedes que me han seguido, yo le digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más que todos y tendrán por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán últimos, y otros que ahora son últimos serán primeros. Hermanos, Dios está con usted. Dios está con la humanidad. Dios está con todo. Acercarnos al Señor es un gran honor. La amistad con el Señor, del fiel amigo que es Él, nos ayuda a encontrar el camino, la verdad y la vida. Porque el Señor Jesús nos acepta tal como somos, pero también nos transforma. El Señor Jesús nunca está demasiado ocupado para cualquiera de nosotros que se acerque y le suplique dirección, guía, amparo, socorro. El Señor Jesús nos habla por medio de su palabra, porque Él es Dios con nosotros. Somos chispa divina de Dios en la humanidad. El Señor Jesús escucha cuando cualquiera de nosotros va a orar. Nos conoce mejor que nadie, nos alienta a lo largo de la vida. Él es paciente cuando somos débiles. Guía nuestro crecimiento espiritual. Siempre la verdad estará en Él. Nunca el Señor Jesús nos engañará. Nunca nos malinterpretará, porque conoce y escudriña lo más profundo de nuestro ser. Nunca el Señor Jesús nos decepcionará. Nunca nos rechazará. Siempre el Señor Jesús cumple sus promesas. Siempre el Señor Jesús desea lo mejor para cada uno de nosotros. Siempre el Señor Jesús nos ama sin condiciones. Dio su vida por nosotros. Nos tiene un lugar en el cielo para aquellos que decidamos creerle y seguirle. Pasará la eternidad con nosotros porque así Él lo ha dicho. Nos perdona una y otra vez cada vez que fallamos y somos débiles. Entiende nuestras debilidades. Camina con nosotros en las pruebas. Satisface todas nuestras necesidades. Por eso
Jesucristo mostró la profundidad de su amor al dar su vida por aquello a quienes llamó amigo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Así dijo él. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, por el prójimo, por lo demás, que llevemos la palabra, que demos al ciego el conocimiento de la verdad. Gracias, Padre Celestial, por el honor de conocer a tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor, nuestro amigo. Gracias por la bendición de poder recurrir a Él en cualquier momento de nuestra vida, que estemos viviendo situaciones de felicidad o de intranquilidad, que estemos sufriendo una situación o un momento de infortunio en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra sociedad. En cualquier momento difíciles que se presente de prueba en nuestra vida, Él está presente. En el nombre de Cristo, damos las gracias al Padre por habernos dado a su Hijo como nuestro Señor y Salvador, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida.